En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor que nos convoca en este nuevo año de trabajo y de estudio, de oración, rezando una oración que muy bien adecuada para nuestro momento. Señor, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención y con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo e incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto, que nuestra mano no resista, que nuestros ojos no se cierren y que nuestro oído no vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bella oración, ¿no? Bueno. Antes de empezar, voy a presentarle cuál es el programa de estudio de este año. El año pasado hicimos Introducción a la Biblia, luego Génesis y terminamos con Éxodo. Sí, 2 libros del Pentateuco con la introducción. Este año vamos, en esa primera parte del año, vamos a hacer una introducción a la historia de Israel. Después le explicaré el porqué de la historia. Vamos a hacer la lectura de textos seleccionados de los libros del Pentateuco, de Números, Levítico y Deuteronomio. A continuación vamos a estudiar algunos textos de Josué, Jueces, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes y Crónicas. Entonces, tenemos un programa bastante amplio, pura historia de Israel. Luego vamos a hacer una introducción al profetismo, el fenómeno de los profetas. Y entre los profetas vamos a estudiar Elías, el primer gran profeta, Amós, unos breves textos de Amós y de Joel, con unos talleres que vamos a hacer. Luego estudiamos Isaías primero, segundo y tercero. Sabemos que entre el primer Isaías, que el gran profeta que tuvo la visión en el templo de Jerusalén, con el segundo Isaías pasaron de repente 100 años. Por tanto, no puede tratarse del mismo Isaías, profeta y poeta, sino vamos a ver 3 Isaías. Entonces, texto también de los 3 profetas. Jeremías, Ezequiel, Daniel y Oseas. Vamos a tener un trabajo bastante amplio sobre los profetas. ¿Por qué? La historia de Israel está muy compenetrada con el ejercicio de los profetas. Estudiar la historia sin tener en cuenta la misión y el papel que desempeñaron los profetas nos quedaría muy mal. Luego, si nos queda tiempo, vamos a estudiar 30 salmos. De los 150 he escogido 30 salmos. Vamos a estudiar orando y estudiando el impacto, el enfoque de cada uno de ellos. Si nos queda tiempo, dependiendo un poco del ritmo con que trabajamos, vamos a ver los libros sapienciales, Sabiduría,
también escogimos unos textos, no podemos estudiar, leerlo todo. Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico. No sé si alcanzamos a leer algo. Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Esther, Judith, Tobías. Y con esto terminaremos todo el Antiguo Testamento. Por tanto, no aseguro que vamos a cubrir todos estos temas porque son bastante amplios, ante todo la parte de profetas, por lo cual vamos avanzando paulatinamente. Este es el programa que tenemos entonces delante durante este año. Ojalá que Dios nos bendiga, que nos acompañe, porque es fundamental el estudio de la historia de Israel como de los profetas y libros sapienciales. Muy bien. De la palabra profeta, ¿qué significa profeta? Profeta viene del griego que significa profemi, hablar delante o en nombre de. Los profetas eran los que anunciaban en nombre de Yahvé los oráculos del Señor. Profeta. Vamos a ver que el profetismo no se cerró ni con Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Poco se habla del profetismo dentro de la Iglesia, pero ahora está con el movimiento carismático y con el movimiento bíblico, se está descubriendo otra vez el papel de los profetas. Yo, por ejemplo, cuando hablo del Papa Francisco, digo, él es el profeta en ese momento. Un excelente profeta porque está anunciando o está hablando en nombre de Dios, en nombre de Cristo, de la problemática en que estamos incursionados. La encíclica, el rostro de la misericordia, el año pasado hicimos el año de misericordia. La encíclica, la alegría del Evangelio dentro de esta nueva evangelización fundamentales. La encíclica, alabado sí, laudato sí, que nosotros lo estudiamos, con otro grupo estudiamos las tres, con Carolina estudiamos las tres encíclicas el año pasado. Es un oficio profético. Cada uno de nosotros está llamado a formar parte de un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Un día de esto tocaremos este tiempo en qué sentido un cristiano bautizado es sacerdote, porque nosotros nos dirigimos a Dios Padre a través de Cristo en el Espíritu, sin intervención del sacerdocio ministerial. Cada uno de nosotros puede hablar con Dios y dialogar con Dios, que es un oficio sacerdotal, es decir, no hay intermediación ninguna de parte como era en el Antiguo Testamento. El que quería invocar a Yahvé, el que quería dar culto a Yahvé, tenía que hacerlo por la mediación del sacerdocio levítico, ¿no? Ir al templo, ofrecer sacrificios de ganado, etc. Y era indispensable. Ningún fiel del Antiguo Testamento se sentía autorizado para dirigirse a Dios, a Yahvé, sin la intermediación del sacerdote ministerial. Nosotros, en cambio, directamente decimos a Padre nuestro que estás en el cielo. Es el oficio sacerdotal. Por tanto, somos miembros de un pueblo de sacerdotes, de profetas y de pastores. Reyes, pastores. Bueno, ok. Pero antes de entrar en el tema de hoy, yo quisiera aprovechar para hacer mirar el último tema que hicimos sobre el Éxodo. Sobre el Éxodo. No sé, yo creo que habrán tenido tiempo, pero por lo menos un recorderis vale la pena que lo hagamos. ¿No trajiste la...? Bueno, compártelo con... ¿Tú tienes? ¿Sí? Bueno. Porque así... el Éxodo nos sirve de... ¿Cómo se llama? De lo que sostiene las puertas, ¿cómo se llama? De ancho, de apoyo. De apoyo, sí. De ancla. Eso. Muy bien. Y luego pasamos directamente al tema de hoy. Las preguntas son muy sencillas, aparentemente. Tiene alguna trampita dentro de ellas, ¿no? Pues empecemos con la primera para agotar ese tema del Éxodo.
El libro del Éxodo fue escrito enteramente por Moisés. Fue protagonista, pero él no lo escribió. El autor es Moisés, el conductor, el profeta de Israel, o los 5 libros del Pentateuco y del Éxodo fueron escritos por otras personas, por otros autores. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Sí. Sí, escrito por otros autores. Por muchos autores. El eloísta, el chavista. Exactamente. Tan así que en el libro de Números se habla de su muerte, de su testamento. Él no hubiera podido describir su muerte en el Monte Nebo si él fue el autor. Nadie describe su muerte, por supuesto. Entonces hay muchas razones que nos indican que hay muchos autores. Entonces, no. Segunda pregunta. Éxodo significa camino de salida de la opresión. De salida. De subida. Camino de salida. De salir. De salida. Éxodo salida. Sí, eso sí. Sí. Esa es la traducción del Éxodo. Una palabra griega que significa salir. Salir de Egipto, salir de la opresión, salir de la esclavitud. Sí, por lo tanto. Contiene relato de teofanías, leyes y normas sobre el culto. Sí. Correcto. Hay muchas cosas. Hay partes narrativas, hay muchas leyes, hay descripción de la aparición de la intervención de Dios en el Señor. Muy bien, sí. La historia profana de esos tiempos, en Egipto, en Asiria, etc., habla de la salida de Israel del Éxodo. La historia profana. La historia profana de ese tiempo, la literatura de Egipto y de Siria, de Babilonia, narra que un pueblo como Israel salió de Egipto. No hay ninguna mención en ninguna parte. La única vez que el nombre de Israel fue mencionado en alguna estela, porque ellos no escribían en papiro, etc., es en el año 1250, cuando se habla que un faraón derrotó a Israel y aparece por primera vez el nombre de Israel. Por lo tanto, no hay ninguna mención ni de Moisés, ni del cruce del mar Rojo, ni nada. La literatura olvida, mejor dicho, desconoce totalmente todo lo que habla el libro de Éxodo. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿será que se inventaron los judíos, los hebreos, el cuento del Éxodo? ¿O tenemos que creer que fue realmente que Dios intervino? Sí. Para nosotros es palabra de Dios. Nosotros no tenemos aunque la literatura no menciona absolutamente nada de esta hazaña grande, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, no es la respuesta. El éxodo de Israel ocurrió hacia el siglo XIII antes de Cristo. 14 era, ¿no? Era como 1400 antes de Cristo. ¿No? Correcto, es siglo XIII antes de Cristo. De 1250 más o menos, 1300 ocurrió el éxodo. Por toda la... ok, sí. Muy bien. Los hijos de Jacob y familiares que bajaron de Egipto fueron 60. Yo no me acuerdo de los números, pero no los conté. Pero el texto lo dice, fueron 70. El texto dice claramente que los que bajaron, los hijos y nietos y mujeres que bajaron de Egipto fueron 70 personas. Lo dice el texto, lo dice que Éxodo, capítulo 1, versículo 2. Muy bien. Entonces, no son 60, sino 70. Pero, ¿por qué es interesante esto? Porque ahí el pueblo se creció tanto que llegó a ser una amenaza para el régimen de los faraones, por lo tanto, decretaron la matanza de todos los niños y niñas que nacieran, ¿no? De ahí es la... Cuando salieron, se dice que eran 600.000 personas que salieron de Egipto. Entonces, de 60 a 600.000. Bueno, el libro del Éxodo es muy importante en la historia de la salvación. Por supuesto. Por supuesto. Por eso que estamos estudiándola. Porque es un poco
la imagen de nuestra propia vida. Cada uno ha salido de una opresión, del pecado, de la ignorancia, por lo tanto sí es importantísimo. Vamos a descubrirlo hoy leyendo el texto de él. Fue escrito en diferentes épocas y por diferentes autores. Sí. Hemos dicho antes que no fue Moisés. Fue escrito en el siglo V antes de Cristo, 1000 años después de que ocurrió el hecho. De modo que fue escrito por muchos, fue creciendo poco a poco la descripción. Sí, entonces, ¿no? Su contenido y enseñanza solo interesan al pueblo de Israel. No. Hemos dicho que la historia de salvación nos interesa a cada uno de nosotros. No. Grupo 13. Los israelitas fueron oprimidos y reducidos a trabajos forzados. Sí. Correcto, la semana. El faraón decretó la extinción de los niños y niñas de Israel. Los niños. Solo de los niños. Solo de los niños, porque a las niñas les interesaba porque servían para la prostitución sagrada, etc. Por lo tanto, no. Los hijos de Israel clamaron a Dios. ¿Qué dice el texto del Éxodo, capítulo 2, 23, 25? Cite los 4 verbos que expresan la actuación de Dios. Mire, el texto del Éxodo utiliza 4 verbos. 4 verbos que son: oyó Dios el clamor, los gemidos de ese pueblo. Un Dios que oye. Entonces, para nosotros, un Dios que tiene oído. Luego, se acordó de la alianza. Dios tiene memoria. Para nosotros es importantísimo esto. Tercero, miró Dios. Entonces, primero, oyó, se acordó, miró. Y tercero y cuarto, conoció. Conoció todos los sufrimientos de este pueblo ante 400 años de esclavitud. Y esto, qué importancia tiene para nosotros, porque nosotros creemos que el Dios de Abraham, el Dios de Jesucristo, oye, mira, se acuerda y conoce nuestra historia. Porque nuestra historia es un poco la prolongación o una imagen de esta historia que vivió Israel en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Pasamos al otro grupo. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro. Pero aparecen con otros 2 nombres. Uno, Jochab, y otro, Eruel. Es decir, que esto demuestra que el yavista, el elohista, sacaron de tradiciones diferentes el nombre de este suegro, que es importante porque durante el trayecto en el desierto, Moisés se estresó. Digo, yo no puedo con ese pueblo que me tiene loco, ¿no? Entonces Dios dice, escoge 70, entonces manda al suegro, casualmente se encuentra con el suegro, el cual dice, mire, mijito, usted solo no puede atender todo un pueblo, supongamos que fueron 100.000 o 200.000, entonces escoge 70 ancianos que te ayuden a resolver los problemas de cada día. Entonces aparece el nombre de Jetro o Eruel. Esta es la razón por la cual, Moisés respondió a la llamada de Yahvé con mucha fe y docilidad. A ver, no, todo lo contrario. Le puso todos los peros del mundo, ¿no? Primero que yo no sabe hablar bien, que era medio tartamudo. Que no conocía de repente el idioma, porque había sido criado en la corte de los faraones, dominaba el idioma egipcio, de repente no dominaba el idioma de sus hermanos hebreos. Tercero, le dice que si voy yo donde mis hermanos, ellos me van a rechazar, porque ¿quién me manda? Entonces dice, yo te mando el Dios de Abraham, de Isaac. Entonces no fue nada dispuesto ante la... Dios se revela en 2 maneras. Yo soy el que soy,
Y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. ¿Es verdad? Sí. ¿Las dos? Sí. Sí. Primero dice, yo soy el Dios de tus padres, para buscar un acercamiento. Y luego cuando le pregunta directamente, yo soy el que soy. Sí, yo soy el que te protege, te acompaña, yo soy siempre, yo soy el que soy, en la traducción Yahvé, yo soy Yahvé. Entonces, sí, ¿no? Dios confía a Moisés una misión y le promete protección, ¿es verdad? Sí. Correcto, no cabe duda. Bueno, quinto grupo de preguntas. En el camino hacia Egipto, Dios quiso dar muerte a Moisés. No al pueblo, pero al pueblo sí, a Moisés no. No. Dios quiso dar muerte. Es decir, el texto dice claramente, No estaba ese día. ¿Dónde? Al pueblo, está a mirar el pueblo. en el, le voy a leer eso. En Éxodo 3:5, si quieren, Éxodo 3:5, capítulo 3, versículo 3. ¿Ya leo? Sí. Dice, Yahvé le dijo, no te acerques más. no, no tengo. No, eso es cuando Montego. se le revela. No, 3:24. 3:24. Capítulo 3, versículo 24. Momento, espéreme. Espéreme. Espere. Acá, 4:24 estamos. Me equivoqué. Cuando Moisés iba de camino, Eso. el ángel de Yahvé se le presentó en el lugar donde pasaba la noche, con intención de quitarle la vida. Exactamente. Mira la prueba que Dios somete a Moisés. Primero lo manda a que regrese donde sus hermanos, los hebreos que estaban esclavos. Pero en el camino hay algo que nadie entendió bien ese texto porque es muy difícil. Es el inicio de la circuncisión. Pero parece que realmente fue una prueba muy dolorosa porque Moisés responde a la llamada, pero Dios lo prueba una vez más, como probó muchas veces a Abraham, a Isaac y a Jacob. No sabemos el por qué, pero eso fue una prueba muy difícil para él. Dice que se salvó gracias a que se dejó circuncidar. Pero es una interpretación que no es muy convincente. Sin embargo, tenemos este dato que Dios lo probó hasta el punto de pedirle la muerte. Bueno, Dios, En el camino hacia Egipto. en el camino hacia Egipto, sí, ¿verdad? Segundo, los israelitas acogen a Moisés con entusiasmo. No. Sí. Inicialmente sí. Porque ven que sí, pero luego empiezan por supuesto, a quejarse, ¿no? Las plagas que cayeron sobre el faraón y sobre Egipto fueron, dice, 7 según la tradición yavista, 6 según la tradición eloísta, 9 según el Salmo 105. Sí. Fíjese, aquí se nota que hubo autores diferentes que recogieron información de diferentes tradiciones, la yavista, la eloísta y otros. Muy bien, sí. El relato de las plagas hay que tomarlo a la letra. No, absolutamente no. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto y de Israel. Sí, correcto. Perfecto. No, Sí, la 10ª plaga. no porque los de Israel no murieron. ¿Cómo? Los de Israel murieron también. No, las plagas. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto de Egipto. No de Israel, perdone, hay un error. No de Israel, sino de Egipto. Solo de Borren de Israel. Tiene razón. Agregué algo que no era. O sea, era para decir
Perfecto. Pues de hecho, Se, sal- era para los de Israel. se salvaron los tribus. Perfecto. Ok. Sí, estaba Muy bien. parecido al país, pero No, porque los de Sí, por lo tanto es no. Es un no. Por lo tanto es no porque agregué Israel como trampita. ¿No? Correcto. Ok. Una trampa. La pregunta del numeral 6. ¿Qué relata Éxodo 12 sobre la Pascua de Israel? Vamos a ver. ¿Ritos antiguos de pastores, nómadas y de agricultores? Sí. Es decir, la Pascua, la matanza del cordero, ¿no? Era una tradición de pastores y agricultores de ese tiempo, pero fue asumida como una comida previa a la salida de Israel. Sí, la tradición de tomar un cordero y matarlo y comer era una tradición que venía desde antes de parte de pastores nómadas y de agricultores. El paso del ángel exterminador por las casas del faraón y de Egipto. Sí, es ¿Qué relata? Sí, relata el paso del ángel por las casas de Egipto matando al primogénito. Por lo tanto, sí. A veces parece que Yahvé pasa por las casas, otras veces es el ángel de Yahvé. Da lo mismo. El sacrificio de cordero, de los corderos, de la noche en que salió de Egipto, es parte de Éxodo 12. Sí. Yahvé manda que cada familia tome un cordero o una res pequeña, una res menor, y que la sacrifique y con la sangre moje los dinteles de la puerta. Por lo tanto, es un relato verdadero. Un rito que los judíos deben recordar y celebrar cada año. La Pascua es un rito que los hebreos tienen que celebrar cada año. Sí. Sagrado, la Pascua para ellos es sagrado. Muy bien. Pasemos al número 7. Esa noche fue una noche de guardia para Yahvé. Una frase muy bonita. Esa noche, cuando celebraron la Pascua con el Cordero, que murieron los primogénitos de Egipto y que arrancó la salida de Egipto hacia el mar, fue una noche de guardia. Es el texto que utiliza el Éxodo. Muy bonito. ¿Por qué? Yahvé estaba pendiente de que Moisés con su pueblo arrancaran con la confianza total que era una orden de Dios, que por lo tanto contaban con su protección. La imagen, ¿por qué es bonita? Es como cuando uno dice, se despide de un hijo, de una hija. Esa noche el papá o la mamá no duermen. ¿Por qué? Porque está pensando qué problema tendrá durante el viaje. Entonces, Yahvé es como un padre, dice, que veló toda la noche para ver si finalmente Moisés arrancaba con su pueblo, ¿no? Es una imagen bellísima, ¿no? Como Dios vela para ver cómo le está yendo a su pueblo. Bonita, ¿no? Un día memorable para los judíos y una fiesta en honor de Yahvé. Sí, un día memorable. Nunca se olvidarán. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de la Pascua, habla del Éxodo. Es un día memorable. ¿Cómo manifestó Yahvé su protección a los hijos de Israel? Miren, los hizo atravesar el Mar Rojo a pie enjuto y hundió en las aguas al faraón. ¿Correcto? Sí. Sí. Los guió por el camino más corto y cómodo, por el desierto de Sinaí. No, todo lo contrario, ¿no? Les puso agua tibia. Yahvé los guiaba día y noche por medio de un ángel. Sí. Sí. Sí, el ángel siempre. No siempre por medio de un ángel, por medio de una nube luminosa. Es no. A ratos aparece el ángel también, pero es perfectamente no. Moisés y Aarón marcharon delante de Israel. Sí. Por una nube luminosa de día y una columna de noche. Sí, correcto. ¿Vamos bien? Número 8. El éxodo de Israel es profecía y figura del misterio pascual de Cristo. Claro, la noche
del Sábado Santo, cuando hacemos la noche pascual, recordamos la primera lectura que se lee después de la creación, viene la lectura del Éxodo. Pero siempre nosotros recordamos que Cristo nos sacó de la esclavitud en que vivimos, la ignorancia, el pecado, ¿no? Y la esclavitud. Por lo tanto, es verdad, es una figura profética el Éxodo. Por eso que dedicamos tanto tiempo. El cordero inmolado en la comida pascual de Israel es figura de Cristo, porque Él se inmoló por nosotros. Después del paso del Mar Rojo, Moisés cantó un himno triunfal. Sí. Es su hermana María que entona el famoso himno que se lee también la noche del Sábado Santo. Fue escrito para consolar a los judíos exiliados en Babilonia. Sí. Cuando en el siglo V se redactó el Éxodo, era para consolar a los que estaban esclavos en Egipto, en Babilonia, para que también, como el pueblo de Israel, volvieran a confiar en Dios y salieran. Por eso que es un libro profético. El maná que comieron los judíos y el agua brotada de las rocas prefiguran la Eucaristía, la providencia o el bautismo. La Eucaristía, el maná. Moisés os dio maná, yo le doy el pan ¿no? La Eucaristía sí. La providencia también. Dios no se olvida de su pueblo, sino le da el maná y las codornices, que era la carne. Y también del bautismo, porque el agua que brotó de la roca, cuando Moisés la golpeó, es símbolo también del bautismo. Por tanto, sí. ¿No? Ok. La pregunta número 9. En Masá y Meribá, Moisés afrontó las pruebas con fe y firmeza. Moisés sí, el pueblo no. Moisés tampoco. Por eso que Dios dijo, tú no vas a entrar, porque flaqueaste en ese momento. De hecho, hay un salmo que lo Sí, claro. Y se pregunta a la gente, vamos a leer este texto, se pregunta a la gente, ¿por qué Dios castigó a Moisés, prohibiéndole entrar a la tierra prometida a causa de que en Masá y Meribá flaqueó? Porque no consta. Él fue con Aarón a la tienda y se postraron y oraron. El pueblo se muere de hambre, de sed, perdón. Entonces, Yahvé le dice, toma tu bastón, vete y golpee la roca. Y fue Moisés y golpeó la roca 2 veces. Lo que indica que la primera vez dudó, ¿será que de verdad golpeando la roca sale agua? Y golpeó 2 veces. Algunos exégetas piensan que esto fue la falta de fe. Entonces, como bastaba con un solo toque de la roca, dicen, hubiera sido suficiente para demostrar que tuvo fe en la orden. Saldría agua. Tocó 2 veces. Porque no hay otra explicación por qué Dios castigó a Moisés prohibiéndole entrar al prometida. ¿Por qué dice en Masá y Meribá él flaqueó? No se sabe en qué forma. Bueno, ok. Al 4º mes de su salida de Egipto, Israel llegó al pie del Sinaí. Sí. Yahvé propone a Moisés y a Israel una alianza. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es claro, la alianza perfecta. Pregunta número 10. ¿El pueblo acepta la alianza y se compromete a cumplir las cláusulas? Sí. El pueblo claramente dice, nosotros vamos a cumplir. Después las incumplió. Pero inicialmente responde positivamente. El escenario de la teofanía en el Sinaí fue grandioso y estremecedor. ¿Grandioso? ¿Se acuerdan? Fue cuando Jesús demuestra la espalda, Dios demuestra la espalda. No, esa no. Éxodo 20. 21.
La teofanía en el Sinaí ocurre en medio de truenos, relámpagos, sonido de trompetas, tempestad, porque Dios muestra ahí el poder inmenso que tenía. Y Moisés, que subió al monte, por supuesto, es espectador y oye la voz de Yahvé. Entonces, sí, la teofanía en el Sinaí fue un hecho que Moisés mismo más tarde recordará. Dice, ustedes oyeron la voz, pero no vieron a Yahvé. Él, en cambio, dice que pudo tener un contacto. Bueno, mire, Yahvé dijo a Moisés, yo vendré a ti en medio de una espesa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga fe contigo. Luego dice, al tercer día, al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpago y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de cuerno. En el campamento todo el pueblo se puso a temblar. Entonces Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro con Dios y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí entero humeaba, porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno y todo el monte temblaba muy fuerte. El sonido de cuernos iba diciendo, y Moisés hablaba a Dios y le contestaba con el trueno. Más que grandiosa y estremecedora, porque fue la primera teofanía aparte de la... Muy bien, entonces, ok, sí. Escribo a continuación. ¿Dónde estamos? Escribo 10. 10. ¿Cómo se presenta Dios en Éxodo 21? He perdido En el 10. En el 10. el 10, sí. Escriba a continuación cómo se presenta Dios en Éxodo 21, ¿no? ¿Cómo se presenta Dios? Dice, entonces Dios dijo a todas estas palabras, yo soy la presentación oficial de Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Nunca Israel olvidaría, yo, Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otro Dios. Comienzan los 10 mandamientos, ¿no? Pero es una presentación muy oficial, ¿no? Muy bien. Pregunta número 11. Los mandamientos liberan a Israel de caer en la esclavitud. Pues, Los mandamientos liberan, sí, efectivamente. Todos los mandamientos tenían como fin evitar que Israel cayera en la idolatría, cayera en la esclavitud, o cayera en los errores graves que pululaban en Egipto. Por lo tanto, sí, los mandamientos, la ley de Dios es lo que nos permite salir, romper con cualquier esclavitud de las pasiones, del orgullo, del egoísmo, etc. Por lo tanto, la ley nunca es un peso, algo que nos agobie, sino algo que nos libera, ¿no? Muy importante esto porque mucha gente dice, ¿por qué yo tengo que ir a misa el domingo? Un joven, ¿no? ¿Por qué me veo obligado a hacer esto? Porque el culto a Dios te va liberando de otros dioses al cuales tú adoras, la droga, el vino, el trago, etc., ¿no? Siempre la ley libera, nunca es una carga pesada. Muy bien. ¿Cuántos mandamientos se refieren al culto de Dios? Sí. ¿Cuántos de los 10 mandamientos se refieren al culto de Dios? 4. Los primeros 4 tienen que ver. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Por ejemplo, dice, no tendrás otro Dios. Primero. Segundo, no te harás estatua alguna. No te postres delante de Dios. Luego, Amarás a tu Dios. no tomes, son desglosados. No tomes el nombre de Dios en vano. Acuérdate del sábado. 4 primeros mandamientos tienen que ver con el culto a Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con el servicio, con el amor al prójimo. Honrarás a tu padre, a tu madre. ¿Pusiste 3 ¿no? o 5? Opciones 3 o 5 pusiste. No, son 4 y 6. 4 y 6. Los primeros 4 tienen que ver con Dios, con el culto a Dios. ¿No?
no profanarás su nombre, no te harás estatua de él, etc. Los otros 6 tienen que ver, honrarás a padre y madre, no matarás, no dirás mentira, no, etc. Muy bien. ¿Cuántos mandamientos se refiere? Los mandamientos aparecen en 2 libros, en el Éxodo y en el Levítico, ¿es verdad? No, en 2. Éxodo y Deuteronomio. El Levítico no habla de mandamientos. Por lo tanto, es no la respuesta. En el Éxodo, en capítulo 20, en el Deuteronomio, capítulo 5. El Levítico no habla de mandamientos. La otra pregunta, ¿cómo resumió Jesús los 10 mandamientos de la ley? Eso, un solo, 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y al prójimo como a ti mismo. El resumen de toda la ley, en el amor. Lo tenemos en Mateo. En Mateo, el capítulo 25, ¿cómo lo presenta? Tuve hambre y tú me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Es el mandamiento del amor, ¿no? Mateo 25. Muy bien. Pasemos a la última pregunta para seguir con nuestro. ¿Qué nos enseña el libro del Éxodo a los cristianos de hoy? Esto es lo más importante, ¿no? El Dios del Éxodo se opone a toda clase de esclavitud moral y física. No cabe duda. Toda clase de... Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No podemos estar sometidos a nadie. Obviamente tenemos sometimiento a la ley, al papá, a la madre, ¿no? Pero eso es una relación diferente que la esclavitud. Segundo, decide libremente aliarse con el hombre para realizar su proyecto. ¿Es verdad? Sí. Dios pide a Moisés, yo te envío para que tú lideres. Tercero, escoge al más pequeño de los pueblos para demostrar su poder. Sí, no escogió a Egipto, ni a Babilonia, ni a Grecia, sino a Israel, que era un pueblecito pequeño. El Dios del Éxodo quiere vivir en comunión con su pueblo. Le manda a hacer una tienda, ¿no? Con todo el aparato, ¿no? Para que Él quiere estar en medio de su pueblo, ¿no? El arca, ¿se acuerdan? El Dios del Éxodo, no, ordena construir un arca, un propiciatorio, la mesa de los panes. ¿Es verdad? Sí. Un candelabro, una morada, una cortina, un altar de los holocaustos, sí. Todo el código ordena consagrar, óigame, ordena consagrar a Aarón y Moisés y Josué como sacerdotes. No. ¿A quiénes ordena consagrar? A Aarón, no más. Se manifiesta como un Dios santo, justo, celoso y compasivo. Sí, no cabe duda. ¿Se acuerdan cuando Moisés quiso ver a Yahvé? Yahvé dice, sube a la montaña y yo voy a pasar frente a ti. ¿Se acuerdan que él se metió en una grieta de la montaña? Y cuando Yahvé pasa al frente dice, Dios misericordioso, compasivo, lento la ira, rico en piedad y misericordia. Hace su presentación, pero Moisés no lo ve, dice que lo ve de espalda, ¿no? Pero la primera palabra de Yahvé son esta, yo soy un Dios misericordioso. Bueno, establece la manera como quiere que Israel le dé culto. Sí, le da indicaciones concretas, cómo quiere que le den culto. ¿El código de la alianza, el código cultural, son actuales hoy día? No, porque la antigua alianza, Cristo vino y renovó la alianza nueva y eterna, eso lo decimos en la Eucaristía. Nos explican el origen, el sentido de muchos ritos actuales. Es verdad, sí, muchos ritos nuestros, la Pascua, Pentecostés, son una reproducción de los ritos de antaño. Los elementos del culto antiguo son figuras del culto cristiano, sí, ¿no? No cabe duda. También nuestra Eucaristía y muchos sacramentos son figuras de los... El conocimiento del Éxodo es muy útil para comprender el Nuevo Testamento. Sí. Salmos, la carta a los Hebreos, Evangelios, etc. No los entenderíamos sin haber conocido el Antiguo Testamento.
La cólera de Dios se cierne sobre los que se obstinan en el mal. Sí. Claro. A cada rato vamos a ver en el Antiguo Testamento como la ira, la cólera de Dios contra los que se obstinan. Pero con lo demás es misericordia, compasión y bondad, ¿no? Muy bien. ¿Cómo le pareció? Es un repaso del Éxodo, ¿no? Muy refrescante. No sé, yo puedo recordar. Ok, ahora entramos a nuestro tema de hoy. El tema de hoy. Leamos la cubierta, que dice, tomo 3, Historia de Israel. Óigame, chavales. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nosotros católicos, fervientes católicos, creyentes, qué tenemos que ver nosotros con la historia de ese pueblo que fracasó? Tan así que ese momento en que los judíos, los hebreos, en su gran mayoría, por supuesto, no creen en Cristo, no son parte de nuestra iglesia, ¿no? ¿Por qué nos obstinamos entonces a leer la historia de Israel? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Jesús es judío. Tenemos herencia judía. Jesús era judío. La primera razón. Nosotros trajimos de la historia de Israel, de la legislación de Israel, de los salmos de Israel, gran parte de nuestra liturgia, por ejemplo, ¿no? Los mandamientos de Dios. No lo inventó San Agustín, dice el León Magno, sino vienen del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es indispensable conocer para poder conocer y para poder interpretar parte de nuestra historia personal como individuos, cada uno de nosotros. Mire, un argumento que se me ocurrió hoy, cuando María, la madre de Jesús, en el encuentro con Isabel, su parienta, quiso dar gracias a Dios, cantó o rezó. Por ejemplo, Lucas dice que cantó el Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? Es recordar todo lo que Dios había hecho, la humildad de esta esclava. Derribó a los poderosos, exaltó a los humildes, dejó con manos vacías, ¿no? Lo que leímos. María, ¿qué hizo? Recordando la historia de su pueblo, porque era una judía, ¿no? Ella contó la historia de su pueblo. Y esto yo creo que a nosotros nos parece, nos pasa, si los padres nuestros, los que tenemos los que tienen la dicha de tener papá y mamá todavía, nos quisieran, si le preguntamos, mamita, ¿por qué estoy aquí en ese mundo? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy tan...? Lo que haría cualquier padre de familia es contar la historia. ¿Cuántos sacrificios tuvo que hacer para criarnos, para llevarnos adelante? Es decir, la historia tiene un papel muy importante en cualquier contexto. Si, por ejemplo, si preguntáramos a Simón Bolívar, cuéntanos la historia de Colombia, ¿qué nos daría? Nos contaría cantidad de batallas, sacrificio que hizo para poder sacar adelante esta nueva Granada o la nueva Colombia, ¿no? Si le preguntáramos, en cambio, a Santander, ¿qué nos diría? Santander es el nombre de leyes. Él nos hablaría de las leyes que son el cimiento, el fundamento de la convivencia en Colombia, ¿no es verdad? Si le preguntamos a Uribe, ¿no? Sí. Fíjese que la historia es un elemento importantísimo para identificar nuestra propia vida, nuestra propia persona, nuestra nacionalidad, nuestro credo. Bueno, entonces, la historia que vamos a estudiar, que es la historia de Israel, tiene una importancia grande para poder entender muchas cosas de la historia de la salvación, pero también de nuestra propia historia personal. Porque vamos a ver que los problemas, los logros que ha tenido Israel durante su trayectoria, ¿no?, son muy similares a los problemas, a los logros
que hemos tenido en nuestra vida, más o menos, ¿no? Entonces, la historia que es, tenemos que leerla como historia profética. Israel es un pueblo que atravesó un sinnúmero de problemas, dificultades y Dios se le manifestaba continuamente, a veces con una pedagogía de castigo o una pedagogía de ayuda, de auxilio. Le perdonaba, podía ponerlo. Y esto es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Por lo tanto, leer y estudiar la historia de Israel es tan importante como para poder entender qué hace Dios en mi vida, qué ha hecho Dios en mi vida hasta ahora. Si Jorge, o Giovanni, o Carolina, o Patricia, o Ludari contaran la historia de su vida hasta ahora, ustedes que son más jóvenes, tienen una historia mucho más corta, ¿no? Uno diría, ¿cuántas veces Dios ha intervenido en mi vida? ¿Cuántas veces me ha perdonado, me ha levantado, me ha consolado, me ha restituido la paz, ¿no es verdad? Entonces, la historia de uno, la historia de cada uno de nosotros es una historia de salvación. Y tenemos que mirarla en esa perspectiva de Israel. Muy bien. Entonces vamos a ver algo. Quiero iniciar con un episodio. Cuando Jesús, ¿se acuerda el episodio de los 2 discípulos de Emaús? Sí. Los 2 discípulos de Emaús regresaban, no eran apóstoles, pero eran discípulos muy allegados a la persona de Jesús y iban cabizbajos. Iban muy temerosos, iban muy defraudados, porque el profeta que ellos pensaban que restituiría la gloria al pueblo de Israel, ¿no? Derrotando a los romanos, y en cambio había quedado crucificado en la cruz. Por lo tanto, un desastre, un fracaso. Por lo tanto, venían comentando uno a otro. Cuando Jesús se le arrima y dice, ¿de qué hablan? Entonces usted es el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén de esos días. De Jesús, el Nazareno, que fue crucificado. Nosotros esperábamos muchas cosas de él, pero definitivamente fue un fracaso. Entonces Jesús dice, ¿se acuerdan? El episodio, Jesús dice, ¿qué tan poco perspicaces son ustedes? ¿Ustedes no han leído las Escrituras? Es lo que vamos a hacer nosotros. Empezando, dice, con Moisés, con el Éxodo, y siguiendo con los profetas, les explicó que el Hijo del Hombre tenía que morir para poder salvar a su pueblo. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos lo mismo. Vamos a estudiar la historia del pueblo de Israel para entender cómo Dios acostumbra a actuar en la historia de la iglesia, la historia de cada uno de nosotros. Sin conocer la forma como Dios actuó con Israel, no podemos nosotros entender cómo Dios actúa en nosotros. Nosotros tenemos muchos ejemplos para decir cómo Dios actuó en nuestra vida, cómo hemos pasado a veces de una situación de confusión, de fracaso, a una situación de optimismo, de vida. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo para que Dios nos diga qué tan poco perspicaces fueron ustedes. Tenemos que leer y estudiar la historia de Israel. Muy bien. Ese punto de partida. La segunda consideración. Vamos en la página 1 del documento que les entregué. ¿Sí? Historia de Israel, selección de textos de los libros Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, etcétera, etcétera. Dice, los libros de la Biblia, que acabo de mencionar, narran muchos episodios de la historia del pueblo judío que llevan nombre de Israel. Israel remonta su historia a más de 3.000 años, por tanto una historia muy antigua, mucho más antigua que la historia de Colombia. Por lo que sabemos, en Colombia, que obviamente tiene una historia, si conociéramos lo que desde cuando los hombres pasando por el estrecho de Bering fueron invadiendo Norteamérica, Canadá, la historia sería mucho más larga, pero no la conocemos apenas a partir de 1492, ¿no? La historia de Colombia y de América. Dice,
¿cómo recordaba Israel su historia? Es interesante. Hay muchas formas de aprender. Si uno quiere conocer la historia de Colombia, ¿qué hace? Compra un libro, los libros que hemos dejado del bachillerato o de la primaria, empieza a ojearlo, empieza a leer la historia de Colombia. Si uno quiere conocer la historia de otro país, tiene que estudiar, pero esta forma, digamos, el hecho de conocer la crónica de la historia, la sucesión de episodios gloriosos o menos gloriosos, es una forma que no es la que utilizamos. Israel, ¿qué hacía? ¿Cómo recordaba? Dice, leyendo el libro del Antiguo Testamento nos damos cuenta que los autores de la historia del Antiguo Testamento y redactor final no quisieron recordar los acontecimientos del pasado y registrarlo como acontecimientos fundacionales, que echaron los cimientos, sino para reconocer en ellos la intervención de Dios a favor de su pueblo, y así confesar su fe en el Señor como el Salvador de Israel. Entonces, la perspectiva de los autores de la Biblia, del Antiguo Testamento, era contar la historia de su pueblo, desde el comienzo, desde cuando estaba desde Abraham, Isaac, Jacob, luego de la esclavitud, luego todos los episodios hasta el momento de la liberación, para reconocer cómo Dios estuvo siempre pendiente de su pueblo, salvándolo, perdonándolo, volviéndolo a enrutar, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva histórica de los autores. No es lo que hacen los historiadores modernos. Si nosotros leemos un libro moderno de historia del mundo, ¿no?, nosotros encontramos una sucesión de hechos, de episodios, guerras, fatalidades, desgracias, tragedias, pero nunca se menciona que Dios interviene en la historia de su pueblo. En cambio, los autores sagrados, inspirados por Dios, querían contar la historia de su pueblo y tenía que sentirse muy orgulloso porque era un pueblo escogido por Dios, por lo tanto que Dios intervenía permanentemente guiándolo, castigando, la pedagogía de Dios, castigando y volviendo a devolver su amistad. Esta es la forma como cuentan los libros de Números, Jueces, etcétera, la historia de Israel. Y también para celebrar, confesar su fe en el Señor como el Salvador de Israel. Entonces, la historia que vamos a leer no es historia, no tenemos los autores que escribieron 5 siglos antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, cuando escribieron estos libros, no sabían cómo ocurrió realmente ese tránsito de Israel a lo largo de la historia. No tenían documentos, pero ellos, a partir de tradiciones rayavista y luista, ellos recogieron todas estas tradiciones y lo que subrayaron fue la intervención de Dios para salvarlo, para mantenerlo vivo. Mire, ¿cuántos pueblos, cuántas naciones habrá habido en aquellos tiempos? Los hititas y los sirios que desaparecieron. Ustedes saben que en la historia hay naciones, hay grupos que desaparecen, son subyugados o son destruidos, ¿no? El único pueblo que tiene una historia milenaria es el pueblo de Israel, que a pesar de que pasó por cantidades de tragedias en Babilonia, con los persas, con Alejandro Magno, con los romanos, sigue siendo todavía el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, los autores que escribieron estos libros que vamos a estudiar, a empezar a estudiar en estos textos que he escogido, quieren realzar más que todo que Dios ha intervenido permanentemente para salvar a su pueblo. A partir de la alianza, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Por lo tanto, Dios cumplió su papel, su misión. Israel no cumplió siempre. Por eso que Dios los permitió que fueran subyugados primero por los asirios, luego por los babilonios, luego por los persas, luego por los griegos, luego por los romanos. Cinco imperios subyugaron, dominaron ese, y Israel se salvó. Cuando vino
El Mesías, supondríamos nosotros que Israel lo acogería con entusiasmo. Finalmente tenemos el Salvador, el Mesías, predicho, profetizado por Moisés. En cambio, fracasaron precisamente en el momento culminante de su historia. Y esta es la desgracia de Israel, que todavía hoy día, 2000 años después de Cristo, siguen todavía ignorando o rechazando la figura de Cristo y todos los evangelios. No, bueno. Ok, entonces, la forma como cuentan la historia, inspirado por Dios, es reconocer en la historia, en estos hechos, la intervención de Dios. Segundo, confesar su fe en el Señor como Salvador. Esta es la forma como recordaron los profetas 500 años antes de Cristo, cuando los autores redactaron estos libros, Éxodo, Génesis, Deuteronomio, Números, Levítico, ¿no? Lo hicieron con esa mentalidad, recordar a Dios como quien salvó. Y, segundo, confesar. Por lo tanto, vamos a ver, cuando estudiemos los Salmos, vamos a encontrar muchas descripciones de la intervención de Dios y la alabanza, la acción de gracia, ¿no? Nos consta cuando leemos los Salmos, continuamente se habla de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no es verdad? Cuando Él salió de Egipto, ¿recuerdas ese Salmo 110? Bueno, aquí hay un ejemplo concreto, viene en letras, ¿cómo se llama? Bueno, la historia de él se convierte en acción de gracia. Dice, cuando entres en la tierra, mire lo que dice Yahvé, cuando entres en la tierra del Señor, tu Dios, que Dios va a darte en heredad, tomarás primicia de todos los frutos y cosechas de la tierra, que va a darte Dios. La meterás en una cesta. Irás al lugar que el Señor tu Dios ha elegido para morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote y le dirás, hoy confieso que el Señor me ha entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres. Entonces, ¿qué es? El autor de este texto, Deuteronomio, dice, yo confieso que he entrado a la tierra que Dios me ha prometido. Es una confesión, una alabanza, ¿no? El sacerdote agarrará de tu mano la cesta, la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios, y tú recitarás ante el Señor, tu Dios. Mire ahora la confesión. Mi padre era un arameo. ¿Quién es el padre de los judíos? Abraham y Jacob, ¿no? Abraham y Jacob. Errante, porque se vino de Mesopotamia y llegó a Palestina. Un arameo errante. Bajó a Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando bajaron los 70 hijos de Jacob, bajaron a Egipto. Residió allí con unos pocos hombres. Allí se hizo un pueblo. Se creció tanto que los egipcios tenían miedo que ese pueblo que fuera un peligro. Gritamos al Señor. ¿Se acuerdan las palabras, los verbos? Gritamos al Señor, Dios de nuestro Padre. Y el Señor escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria. Gritó, vio nuestra miseria. Vio nuestro trabajo y nuestra opresión. Los egipcios nos maltrataron, nos humillaron y nos impusieron una dura esclavitud. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que me diste, Señor. Entonces, miren, el autor del Deuteronomio nos trae a cuento esta confesión, el credo de ellos. Mi padre era un arameo, vino desde muy lejos, Dios lo llamó, le entregó la tierra, le prometió una tierra y yo te entrego los frutos de esa tierra. Es el culto. Entonces, la forma como los hebreos recuerdan su historia, la recuerdan para profesar que Dios los salvó, los trajo. Dice, y lo depositarás ante el Señor tu Dios, te postrarás ante el Señor tu Dios y harás fiesta con el levita, el inmigrante que viva en tu vecindad, por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Es el credo, el famoso Shema Israel. Acuérdate, Israel, lo que Dios ha hecho contigo. Te
te sacó de la esclavitud, te entró a la tierra prometida y tú tienes que darle culto. Esta es la forma como cuenta. Nosotros vamos a encontrar a lo largo de estas reuniones como Israel recuerda su pasado. La primera impresión que tenemos cuando hojeamos las páginas de la Biblia es que nos encontramos ante un libro que cuenta historias. ¿Se acuerdan cuando eran pequeños ustedes, cuando preguntamos al papá o a la mamá o a alguna persona, cuéntame de mis abuelos, cuéntame de qué hiciste tú? Bueno, ¿qué hace el papá y la mamá? Le cuenta historias. Acuérdate que cuando tu abuelo vino, no sé, bueno, tantas cosas. Nosotros, europeos, cuando contamos la historia, contamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial. Y contamos todas las peripecias que tuvieron. Tu bisabuelo luchó y combatió y murió de repente en Albania o en África o en Rusia, ¿no? Es la historia que nos cuentan nuestros padres, que nos dicen, pero Dios fue bueno conmigo, me trajo de vuelta, me casé con tu mamá y aquí estás, ¿no? Esa es la forma. Bueno, Dios inspiró a Moisés y a los autores de los libros cómo ganarse, cómo contar todas las veces que Dios entró en la vida de esto y los salvó. Y les indicó el camino, ¿no? Entonces, aunque contiene escritos que responden a otro género literario, porque estos libros contienen escritos legales, leyes, profecías, poemas. La historia es el primer tema de los libros del Antiguo Testamento. El que no conozca la historia, ¿qué dice? El que no conoce la historia corre riesgo de repetir los errores que ha tenido, ¿no? Entonces, es importante conocer la historia de Israel, que es nuestra propia historia. La clave de lectura de la historia de Israel es el profetismo. ¿Qué significa eso? No es que vamos a estudiar los profetas, pero yo tengo que estudiar la historia de Israel para aprender cómo Dios interviene e intervino e intervendrá en mi vida. Lo mismo que hizo Dios con Israel, lo va a hacer conmigo si yo soy fiel, si yo me abandono a Él. Esa es la forma de leer la historia de Israel, porque la historia de Israel se repite en mi vida, en la vida de Colombia, en la vida de la Iglesia de Colombia, ¿no? Por lo tanto, es muy importante verla desde ese punto de vista. La primera literatura de la humanidad es en gran parte literatura narrativa. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos, yo creo que sí, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿no? Todos los poemas, o como, ¿no? Siempre cada pueblo tiene una literatura propia. Nosotros leemos que en Colombia, ¿cuáles son los libros de historia más importantes que se leen sobre la historia de Colombia? Se imagino que hay historia, pero siempre cada pueblo tiene narraciones de los orígenes de Colombia o de América desde el descubrimiento hasta hoy. Bueno, todas las culturas antiguas han contado leyendas sobre dioses y héroes. Elías le decía, se trata de relatos míticos que primero fueron transmitidos oralmente y luego se plasmaron por escrito. Los cuentos de hadas, cuentos de héroes. También Israel desarrolló una intensa actividad narrativa. Imagínense, Israel tenía mucho que contar. Desde Abraham hasta 500 años antes de Cristo, cuántas historias, cuántas lágrimas, cuántas veces estuvo esclavo de todo, ¿no? Y aunque escribió relatos legendarios o didácticos, vamos a encontrar algunos textos que decimos, esto no es historia, esto es leyenda. Seguramente, vamos a encontrar, leyenda es poema, pero no es historia, ¿no? Porque Israel no tenía la forma de poder documentarse. No sabían de arqueología, no sabían de muchos medios que hoy día les demuestran dice, aunque escribió relato legendario y didáctico con personajes ficticios, su intención fue recordar y plasmar por escrito su historia. De esta historia hablan continuamente las tradiciones yavistas,
eloísta, sacerdotal y deuteronómica. Entonces tenemos tradiciones antiguas, orales inicialmente, pero luego fueron escritas. ¿Cómo cuenta la Biblia esta historia? La gran pregunta. ¿Qué encontramos en la Biblia de la historia de Israel? Dice, la historia bíblica no ha sido escrita con los criterios de los historiadores modernos, por supuesto. Hoy día nosotros tenemos muchos medios para poder documentar cada paso. Supongamos que alguien quisiera documentar lo que fue, por ejemplo, ¿qué época? El gobierno de Lleras, Restrepo, de Lleras Camargo. Hoy día hay muchos documentos, uno va al archivo, va a la biblioteca y encuentra todas las intervenciones de Lleras Camargo, que es un gran presidente, ¿no? Bueno, ellos no tenían archivos, bibliotecas, no tenían documentos, pero tenían una forma muy diferente. Primero todo, inspirados por Dios, contaban lo que podía servir a su pueblo. La intención de los autores sagrados no fue tanto de describir imparcialmente lo que ocurrió, sino más bien de recoger la experiencia de fe que provocó en el pueblo. Entonces, una óptica muy diferente. Hoy día un historiador tiene que documentar paso a paso lo que escribe. Solamente García Márquez se dio el lujo de escribir el realismo mágico. Él no tenía documentos sobre cómo es el pueblo de Macondo. Pero un historiador no se da el lujo de escribir sobre Macondo como lo escribe García Márquez. Ellos estaban en la misma condición. Tenían que hablar de Dios que salvó a su pueblo. Entonces, ¿para qué cuenta la historia? No, ¿para qué cuenta la historia de la Biblia? La escribe, entonces, desde la fe. Entonces, el primer criterio, los autores de los libros que vamos a leer quieren descubrir en cada evento la actuación de Dios. A ellos no les importaba cuándo, ni dónde, o si era... Bueno, decir, Dios salvó a nuestro pueblo. Porque Él es el Señor de la historia. Segundo, para confesar o proclamar esa misma fe. Israel proclama su fe contando su propia historia. Eso es muy importante que lo retengan. Israel proclama su fe contando todas las veces que Dios intervino para castigarlo, para salvarlo. Tercero, para interpretarla, para provocar una respuesta religiosa en sus lectores. Tomemos el caso concreto. ¿Cuándo fue escrito, cuándo fue redactado finalmente el Éxodo, Génesis, Deuteronomio? Fue en Babilonia, o poco después de Babilonia, para que el pueblo de Israel no se desmoronara, la palabra. Tanto, 50 años de esclavitud en Babilonia habían quitado. Se preguntaban, ¿por qué Dios, que había prometido a Abraham que formaría un pueblo y nos dejó que nosotros fuéramos arrastrados como esclavos a Babilonia? Entonces, los textos que vamos a leer fueron escritos con el fin de consolar, de animar. Dios es fiel, Dios liberará a su pueblo de la esclavitud, los llevará otra vez a su tierra. Y así fue, ¿no? Los profetas continuamente decían, no tengan miedo, Dios va a liberar a Israel. Por eso fueron escritos este libro. Otro, para leerla con los ojos de Dios. Entonces, la Biblia cuenta la historia para leerla con los ojos de Dios. Los profetas supieron observar los signos de los templos, del tiempo para captar en ellos la presencia de Dios, ¿no? Y para animar la esperanza en la fidelidad del Señor. Entonces, este es el criterio con que tenemos que leer estos textos de historia, no como si hubiesen escrito con documentos a la mano, diríamos nosotros, sino para definir, para concluir, Dios ha sido fiel con su pueblo y ha permitido sí grandes desgracias, pero también poco a poco los ha ido sacando. Muy bien. Ahora nos preguntamos, como hombres desde el siglo XXI, ¿qué hay de verdad entonces en estos libros de la Biblia? Con mucha seriedad. Entonces, yo encontré esto, pero seguramente, sin duda alguna, algunos antepasados de Israel
bajaron a Egipto empujados por el hambre y como esclavos de guerra. Este dato es cierto históricamente. Eso ocurre en estos días. ¿Cuánta gente de Etiopía, de Somalia, de Kenia y de Libia están emigrando buscando en Europa, en Alemania, en Suecia, en Italia, un mejor bienestar? No es nada raro entonces que en ese tiempo mucha gente emigrara hacia Egipto. Otro dato histórico que no podemos... que esta gente fueron sometidos a trabajar en grandes construcciones estatales. Lo dice el Éxodo, que los egipcios utilizaron la mano barata de los judíos para construir la ciudad de Ramsés II. Por lo tanto, es un dato muy cierto, que no solo eran esclavos, sino que ofrecían su trabajo para poder sobrevivir, construyendo las ciudades de gente, por supuesto, que no compartían su fe. Otro, Moisés fue muy probablemente un personaje histórico. Bueno, ¿qué nos hace pensar que Moisés era un personaje histórico, que realmente hubo un hombre? De repente, el nombre de él es egipcio, Moisés, Ramsés, Moisés, ¿no? Suena a Egipto. Es posible que no haya sido recogido en una cesta en el Nilo, como lo cuenta el Éxodo, ¿no? Pero seguramente Dios utilizó un líder con una formación muy grande, porque vivió gran parte de su vida en la corte de los faraones. Tenía, por lo tanto, se robó la sabiduría de Egipto. Egipto es un pueblo muy culto, una historia de 3.000 años, y lo colocó al frente de su pueblo. Entonces, Moisés seguramente es un personaje histórico, mas no todos los que rodean a Moisés. Luego, los relatos sobre la estancia en el desierto es muy probable o casi cierto que este pueblo que salió, no solo de Israel salió de Egipto, sino con Israel salieron otras tribus, otras etnias, porque el sometimiento a Egipto causaba que mucha gente quisiera salir. Entonces, muy seguramente Israel salió de Egipto junto con otras etnias, con otra gente, ¿no? Puede tener un fondo histórico. Es muy probable que hayan atravesado grandes extensiones como sí. Cuarto, posiblemente Josué, en la página 3, asesor de Moisés, fue un líder que ayudó a algunos grupos salidos de la esclavitud y a establecerse en Canaán. Entonces, primero, el Éxodo es un hecho muy probablemente histórico. Moisés también. Josué probablemente. Y finalmente, posiblemente a los salidos de Egipto se fueron uniendo otros grupos a lo largo de un par de siglos, formando en el tiempo el futuro pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que dicen los historiadores que han investigado, que encontraron en las excavaciones arqueológicas, encontraron elementos o estelas o papiros que pueden dar lugar a que no es fábula, sino es leyenda, lo de Israel en Egipto, lo de Moisés, de la liberación. Posiblemente no cruzaron un mar a pie enjuto, como lo dice el texto, pero solamente fue una travesía muy dolorosa y muy poderosa, con la ayuda de Dios para poder salir de Egipto. Porque los ejércitos y la fortaleza que tenía Egipto en los límites, en los confines, hacía imposible salir. Entonces, Dios tuvo que haber intervenido. Muy bien. Conclusión, la página 3. A los israelitas no les interesaba tanto el conocimiento exacto de su pasado, sino el significado y las enseñanzas para sus circunstancias posteriores. Sí, otra óptica diferente, no era contar exactamente con forma de crónicas lo que pasó, era imposible. Porque tengan en cuenta, cuando fueron escritos estos libros, fue escrito 1000 años después. Si el Éxodo ocurrió en el año 1250, más o menos, ¿no? Antes de Cristo, los libros fueron escritos
500 años desde Cristo. ¿Cuántos años pasaron? Entonces, no tenían documentos a la mano, pero querían resaltar que Dios los había ayudado. Dice, se servía de verdades históricas para crear otra clase de verdades más existenciales y creyente, dando lugar a los actuales libros que terminaron de ser redactados en el siglo V o IV a.C. Entonces, tengo que acostumbrarnos que no tomar a la letra exactamente lo que dicen los textos, sino creer que el autor quería ante todo destacar que Dios intervino para poder sacar a su pueblo con el cual había hecho un pacto, y Dios es fiel, nunca derroga lo que promete. Israel sigue siendo un pueblo que elegido, privilegiado. Nos preguntamos por qué Dios permite que Israel esté todavía en ese tiempo, todavía hoy día, lejos de descubrir la verdad. Son preguntas que van más allá de nuestra comprensión. Si Dios permitió que los hijos de Abraham estuvieran 400 años en Egipto, gritando, ¿no?, pidiendo, ¿no?, es posible que tenga... San Pablo en la carta a los Romanos dice, vendrá un día en que el pueblo, mi pueblo, claro, él sentía judío, se convertirá. ¿Cuándo? No sabemos. Pero de todas maneras tenemos que entender que Dios permite muchas veces. Ok. Entramos, si quiera leer primeros pasos. Todavía terminamos. Bueno, ¿qué hacemos la próxima vez? Estudiamos el libro, empezamos con el libro de Números. En el libro de Números tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos, 10 párrafos, ¿no?, que hablan de qué pasó con Israel cuando arrancó del monte Sinaí, donde estaban convocados, y fueron avanzando por el desierto. Entonces tenemos historias sobre por ejemplo, el estatuto de los levitas, los primeros censos. ¿Por qué se llama números? Porque lo primero que Dios le pidió que hiciera censos. ¿Cuántos israelitas salieron para la tierra prometida? Luego un censo de los levitas. Luego cómo marchaban en el desierto. Luego la lamentación del pueblo. Entonces, vamos leyendo poco a poco estos episodios para entender la historia de Israel. Pero con una metodología. Hoy acabo de venir de una entrevista con hermana Bernarda, la cual me dio la clave. Cuando nosotros leemos este texto, que aparentemente no tiene nada que ver con nosotros, pero seguramente cada cual va a encontrar algunas palabras, algunas frases que nos impactan, que nos cuestionan, que nos dejan inquietos o que nos agrada mucho. Entonces, vamos a pedir que, si no en todos los textos, de repente, que al final de la reunión digamos, para que, si Dios nos coloca aquí para estudiar, para leer estos textos, es por alguna razón. No estamos aquí por pura casualidad, no porque nosotros nos hemos apuntado a este programa, sino que de algunos textos guardemos algunas enseñanzas o algunas palabras, algunas frases que nos llegaron muy adentro. Entonces, el hermano Bernardo me decía, por la experiencia grande que tiene, por eso es una mística, es una persona de una gran vivencia espiritual, que deberíamos, al final de la reunión, repetir o que cada cual diga, a mí me entró muy fuerte esta palabra, o esta frase, o ese texto, y pedir al Espíritu Santo, dice ella, que me ayude a interiorizarla, y en segundo lugar, que me ayude a situarla en mi vida como fuerza que me empuja hacia algo, hacia una acción concreta, sea mi relación con Dios o con mi relación con el prójimo. Entonces, eso se llama la lectura por goteo. La lectura por goteo, ¿en qué consiste?
en que de un texto yo voy sacando algunas palabras, algunas frases y voy reflexionando. ¿Por qué? ¿Por qué me impactó? ¿Será que, primero que todo, va a ser diferente? Lo que a mí me gusta o lo que me impactó no es lo mismo que impacta a Jorge, Giovanni, ¿verdad? Entonces, que uno tenga que decir, si Dios, porque es palabra de Dios, si Dios me hizo leer y caer en la cuenta de ese texto, es por algo. Entonces él le dice, hermana Bernal dice, nosotros debemos siempre pedir, primero todo, recibir la palabra como palabra de Dios. En segundo lugar, decir, Señor Jesús, tú me estás hablando a mí en ese momento. Me estás hablando porque me llamaste para abrirme a esta palabra. Pero dice, es el Espíritu Santo que finalmente actúa en mí lo que Cristo me reveló a través de su palabra. Entonces, interviene el Padre que envió a Cristo. Cristo se convierte en palabra. La palabra está escrita ante nosotros. Pero dice, es el Espíritu Santo el que trabaja, actúa, ejerce en mí la toma de decisiones, ¿no? Acogiéndola, transformándola en acciones. Entonces, trataremos de ver si podemos utilizar esta metodología que finalmente es la que finalmente nos interesa, porque ¿qué tal que gano yo si me conozco hasta de memoria todos los textos que yo he seleccionado del libro de Números, de Jueces, de Josué, de Samuel, de los Reyes? Nada gano. De repente tengo una información muy buena, muy abundante, pero lo importante es que de cada texto que leamos, yo escogí lo más importante, que de repente uno diga, sí, siento que Dios me habló a mí en este momento. Siento que Dios me llama para interiorizar esta verdad, ¿no? Esto sí, entonces nos enriquece. En caso contrario, estaríamos informándonos. La información no nos sirve para mucho, ¿no? En el caso de la palabra de Dios, la información es apenas el punto de partida. Lo que más nos debe interesar es interiorizar algunas cosas que nos llaman la atención de cada texto o de algunos textos. Y al final de la reunión, compartirlo de repente, ¿no? A mí, el texto, por ejemplo, del agua en la roca, ¿no? En la página 6, cuando dice que los israelitas llegaron y se morían de hambre, de sed, perdón, el ganado también. Entonces, faltó agua y el pueblo se amotinó contra Moisés y Aarón. Entonces, Dios dice, vengan a la tienda de reuniones. Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la entrada de la tienda del encuentro y delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se le apareció. Y el Señor dijo a Moisés, agarra el bastón, reúne a la asamblea, tú y con tu hermano Aarón, en presencia de ellas, ordena a la roca que dé agua. Entonces, uno leyendo, dice, uno se imagina Moisés con el bastón, ¿no? Pero si uno interioriza cuánta sed tenemos nosotros de Dios, de amor, de respeto. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Dónde consigo el bastón para golpear la roca? ¿Cuál es el bastón nuestro para poder que Dios nos calme nuestra sed? Entonces, la oración será la lectura, será bueno. Entonces, cada uno entenderá en forma diferente este texto. En esta forma podemos ganar nosotros y enriquecer nuestra vivencia. En caso contrario, sería pasar de un texto a otro y decir, sí, ya me lo conozco, ¿no? ¿La verdad? Bueno, esa sería la forma como vamos avanzando nosotros en adelante. ¿Le parece bien? Sí, perfecto. Bueno, terminamos con una breve oración, a ver si alguien, hasta podemos volver a tomar la oración de alguna parte de la oración que hemos dicho, que hemos rezado. Las frases que nos han impactado de la oración. Por ejemplo, ¿qué frase? Eso me parece muy bueno. ¿Qué frase nos impactó de esa oración que hemos leído? Hay una que a mí, por ejemplo, haz, Señor, que no te resistamos.
recitemos o recitemos, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Que no te recitemos. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Uno dice, si la palabra de Dios penetra en mí con doble filo, ¿no? Es una vivencia que me obliga, digamos, a responder, porque una espada que entra hasta el meollo de mi ser requiere una respuesta. Yo no puedo, no puedo quedarme pasivo, neutro, ante una palabra que penetra y me cuestiona. Bueno, entonces es una forma como uno lee y responde. ¿Quiere? Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez. Eso. ¿Qué palabra, qué texto, Jorge o Giovanni? También la misma. Envíanos tu espíritu para que en ella, para que transforme nuestra vida. Eso. Es la única manera de transformar nuestra existencia. ¿Qué palabra de esta oración te llegó? A mí la siguiente, porque varias veces había tratado de leer la Biblia y me parecía complicadísima. Entonces, sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo e incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Eso. ¿Ves? Cada uno tiene una sensibilidad diferente ante la palabra, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? No importa si es la misma. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo e incapaz de comprender Eso. la sencillez de tu palabra. ¿Cuántas veces nuestro corazón está frío y resiste a que penetre la palabra? Entonces, el Espíritu es el que va a romper esa barrera que tenemos frente a la palabra. Uno dice, ya me la sé de memoria, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, hoy que respondimos en el cuestionario, uno dice, oiga, si entendí ya. Eso. Sí, Sí, me falta, obviamente entrar a releerlo nos ayudaría, pero. Sí. no, ya no estamos en número, ya por lo menos llegamos a 6, 7, 8. Ajá. Muy bien. Una breve oración final. Te damos gracias, Señor, por este primer encuentro. Te pedimos que nos acompañes a lo largo de este año, que nos des tu espíritu para que nos haga comprender, leyendo la historia de Israel, cómo nuestra historia es una copia, bonita copia o no siempre muy bonita, de la historia que tú dirigiste con tu pueblo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Muy bien.